El cementerio de los naufragios, el último susurro. En una remota región del Océano Atlántico, existe un lugar del que pocos se atreven a hablar, el cementerio de los naufragios. Este sitio, oculto entre espesas nieblas y aguas turbulentas, es famoso por los miles de barcos que han desaparecido en sus profundidades, tragados por un hambre inexplicable que nunca se sacia. Los pescadores locales susurran historias sobre el lugar, advirtiendo a todo aquel que escuche que mantenga la distancia, pues se dice que el cementerio no solo guarda los restos de embarcaciones, sino también las almas de los marineros que murieron a bordo. Una noche, un pequeño barco pesquero llamado el Vagamundo se adentró sin saberlo en la zona prohibida. Capitán y tripulantes, ignorando las advertencias, desestimaron el extraño cambio en el clima y las sombras inquietantes que parecían moverse bajo las olas. Al caer la noche, la niebla envolvió la embarcación, volviéndolo todo un abismo oscuro en el que incluso las estrellas parecían haber desaparecido. A medianoche, el sonido de un desgarrador crujido rompió el silencio. El vagabundo había chocado contra algo, pero no era un arrecife ni una roca. A medida que los hombres revisaban el casco, el barco se inclinó violentamente y algo frío, húmedo y con fuerza inhumana comenzó a arrastrarlos hacia el mar. Uno de los marineros gritó, señalando horrorizado hacia la niebla, y el capitán finalmente lo vio. Las manos descarnadas de cadáveres que parecían subir desde las profundidades, sus huesos goteando algas y sus ojos vacíos, oscuros pozos de odio y desesperación. El capitán trató de ordenar a sus hombres que remaran de vuelta, pero el motor se había apagado y el barco estaba a merced de la corriente que lo arrastraba hacia el centro del cementerio de los naufragios. Los marineros, desesperados, oían entre el susurro de las olas el canto sombrío de las almas atrapadas. Era un cántico antiguo, incomprensible, pero lleno de promesas oscuras y maldiciones sin final. El capitán intentó lanzar un mensaje de auxilio por radio, pero solo logró escuchar voces distorsionadas. Cada transmisión se convertía en un eco de súplicas ahogadas y gritos, voces de otros barcos desaparecidos hacía décadas. Al darse cuenta de que no había escapatoria, los hombres empezaron a rezar, pero uno a uno fueron cayendo en un trance, hipnotizados por las voces que los llamaban desde las profundidades. Uno por uno saltaron por la borda, sus cuerpos desapareciendo bajo el agua, donde las figuras fantasmales esperaban con brazos abiertos. A la mañana siguiente, Jorge, apodado el Vagamundo, se despertó sobresaltando en su camarote. Había dormido de una manera tan profunda y pensaba que al principio ni siquiera recordó dónde estaba. Se incorporó lentamente, sacudiéndose el letargo, y notó que el barco estaba en completo silencio. La última vez que lo había visto, el camarote estaba lleno de sus compañeros, risas y voces resonando mientras la noche se adentraba, pero ahora solo el frío y el crujido de la madera rompían el silencio. Subió rápidamente a la cubierta, llamando a sus compañeros, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Los nombres de los marineros se desvanecían en el aire como si la misma niebla que había desaparecido aquella mañana se los tragara. Era como si jamás hubieran estado allí. El corazón de Jorge comenzó a latir rápidamente y una sensación de pánico le invadió mientras
registraba cada rincón del barco en busca de alguien, cualquier rastro de vida, pero todo estaba vacío. Jorge intentó recordar lo que había sucedido la noche anterior. Recordaba el sonido de las olas rompiendo contra el casco y cómo la niebla se había apoderado del barco. Recordaba una extraña melodía, un murmullo inquietante que parecía elevarse desde el fondo del mar. Pero más allá de eso, su mente estaba en blanco, como si algo o alguien hubiera borrado los detalles de su memoria. De repente, algo llamó su atención, el reflejo de unas huellas mojadas sobre la cubierta. Sin comprender del todo cómo, Jorge las siguió. Iban desde el borde del barco hasta el mástil, donde terminaban en un extraño círculo. A su alrededor había marcas que parecían hechas por uñas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente la madera. Entonces notó algo más, un extraño símbolo tallado en la madera, algo que él nunca había visto antes. Era una figura retorcida, que parecía un esqueleto sosteniendo una especie de cadena rota. Un escalofrío recorrió su columna. Todo en ese símbolo gritaba advertencia y desesperación. Fue entonces cuando la radio, que no había funcionado la noche anterior, comenzó a emitir un sonido débil y constante. Se acercó a ella temblando, girando los diales para ver si podía captar una señal. Sin embargo, en lugar de voces claras o el típico crujido del estático, escuchó un susurro. Era la voz de uno de los compañeros. Jorge, no debiste quedarte. El mar no perdona a quien ve el otro lado. No estamos muertos, estamos en el vacío. Los susurros continuaron, cada uno de ellos, la voz de un marinero perdido, cada voz más dolorosa, cada palabra teñida de amargura. Devuélvenos, Jorge, gritaban, su eco mezclándose con un sollozo ahogado, como si estuvieran al otro lado de un velo, atrapados entre la vida y la muerte. Jorge, paralizado por el horror, trató de hablar, preguntarles qué había pasado, cómo podía ayudarlos, pero en cuanto abrió la boca, un grito ensordecedor salió de la radio, como si todas esas almas malditas estuvieran gritando a la vez, desgarrándose en su sufrimiento eterno. En ese momento, la niebla volvió a rodear el barco, lenta y pesada como un sudario. Jorge corrió a la borda y vio en el agua turbia figuras oscuras que se movían bajo las olas. Eran las sombras de sus compañeros, sus rostros desfigurados y sus ojos vacíos. Uno de ellos, su mejor amigo, Pedro, extendió una mano hacia él desde el agua. Sus dedos cubiertos de algas y su mirada desprovista de vida. Únete a nosotros, Jorge, aquí no estamos solos. El pánico se apoderó de él, mientras la niebla se hacía cada vez más densa y fría. El barco, aparentemente abandonado, comenzó a moverse lentamente, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el fondo. En su desesperación, Jorge ató una cuerda alrededor de su cintura y la aseguró al mástil. Cerró los ojos y comenzó a rezar, esperando que la niebla se disipara y que sus compañeros encontraran la paz. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba solo, completamente solo, en medio de un mar tranquilo y bajo un cielo despejado. Había amanecido. A su alrededor, el barco ya no mostraba signos de extrañas marcas ni huellas. Sin embargo, la cuerda aún estaba firmemente atada a su cintura, y en el fondo de su bolsillo encontró una pequeña medalla que Pedro llevaba siempre. La giró entre sus dedos y entonces comprendió la verdad. Aquellas almas atrapadas le habían perdonado la vida, dejándolo libre, pero él nunca podría contar su historia, porque ahora tenía una conexión permanente con el cementerio de los naufragios.
De día sería un pescador más, un hombre libre, pero en las noches de niebla, cuando el mar despertara su furia, él estaría allí, escuchando las voces de sus compañeros que lo llamarían desde el otro lado, esperando el momento en que Jorge finalmente cayera en el sueño eterno del océano. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Suscríbete, comenta, comparte y sobre todo suscríbete al canal. Ya tú sabes, cambio fuera.